98.9 e I99 TV, en las redes @Radio99. Va a comenzar Javier Segarra la entrevista con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, de la Federación. Por favor, si es posible, nos prende la cámara. Si quiere estar con el micrófono, no hay problema. Javier, arranque, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y buenos días, Pablo. Gracias por aceptar esta invitación, tenerlo vía plataforma. Siempre va a ser fundamental conocer el criterio de ustedes. Y en ese sentido, ¿cuál es el panorama que ustedes ven con toda esta situación del proceso de vacunación que permite una reactivación? Javier, muchísimas gracias, Eduardo. También un gusto estar en I99. Mire, yo creo que el proceso de vacunación nos ha dado un ejemplo muy importante de lo que se puede hacer entre el sector público y el sector privado para la reactivación económica. Esta ha sido una lección muy grande en la cual el sector privado ha demostrado las causas que le mueven en el país. Y esa causa principal en este rato es la salud, es el bienestar de los ecuatorianos, de los colaboradores de las empresas, así como de sus familias. Y de esa manera hemos logrado generar más de 1.370.000 vacunas solamente desde el sector privado, en colaboración con la administración, con el Ministerio de Salud Pública, gracias a la política del presidente de la República, que tiene una visión muy amplia y sobre todo ha hecho un trabajo muy exitoso en poder conseguir las vacunas, que es la materia prima, lo más importante de este proceso. Entonces, la reactivación económica empieza por la salud, pero tiene que seguir con el tema de competitividad. Ya, y eso refleja a nivel de vacunación como tal. Entiendo, y si no, corríjame, Pablo, ¿son más de 2.000 empresas que ya han sido vacunadas sus trabajadores o me equivoco? 3.000 empresas han sido las que han podido ya vacunar a los trabajadores y a los familiares, pero además también se ha hecho un trabajo muy importante en zonas rurales de vacunar a la población. Por darle una idea, acá en la ciudad de Quito, en el cantón Cayambe, a 4.000 metros de altura, se ha logrado vacunar a las comunidades que son los que proveen de leche a la industria lechera ecuatoriana. De igual forma, en Machache, en Aloa, a la comunidad alrededor de la empresa Adelca, se ha logrado vacunar a más de 25.000 personas. Eso creo que demuestra y habla muchísimo de ese compromiso de la calidad humana del empresario ecuatoriano y sobre todo arrimar el hombro. Creo que en este momento ahora la tarea ¿cuál es? Ya pusimos 1.370.000 primeras dosis, ahora tenemos que ir hacia la segunda dosis y ese es el llamado que hay que hacer a la ciudadanía de tener justamente las 2 dosis para poder estar prevenidos frente a este virus que es impredecible y que se va a quedar con nosotros bastante tiempo de acuerdo con los expertos. ¿Y qué significa todo esto cuando lo público y lo privado van de la mano, las cosas funcionan, Pablo? Exactamente, yo creo que la ciudadanía tiene que comprender esto, ¿no? La potencia de tener causas nacionales, y esta es una causa nacional. La vacunación nos ha reunido absolutamente a todos alrededor de esta causa por la salud, de esta causa por el bienestar de todos los ecuatorianos. Y así es como tenemos que encontrar causas. Yo creo que ahora la siguiente causa, Javier, es precisamente el empleo, el rescatar el empleo, el recuperar el empleo, el dar oportunidades a los jóvenes, el generar encadenamientos productivos para los jóvenes, para las mujeres, el emprendimiento. El día de ayer tuvimos un muy importante lanzamiento de la Agenda de Emprendimiento 2030 de la Alianza por el Emprendimiento e Innovación. Estuvimos con el presidente de la República, toda la red que está alrededor de la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Y esto fue muy importante porque el mensaje que dio el presidente de la República fue muy potente. Tenemos que ser emprendedores, tenemos que creer en nosotros mismos y es fundamental entonces articular una alianza público-privada para que podamos justamente generar estos encadenamientos productivos, estos emprendimientos y generar de esa manera, desde la base de la pirámide, más empleo para los ecuatorianos. ¿Y eso implica una reforma o este proyecto de ley de emprendimiento, de nuevas oportunidades de trabajo? Ahí la parte política va a ser fundamental en la Asamblea, de lo contrario no se logra el objetivo. Mire, yo tengo un dicho, y el dicho es que los políticos nos tienen que dejar trabajar a los ecuatorianos. Los políticos tienen que dedicarse a lo suyo, en el caso de la Asamblea, a legislar y fiscalizar, pero tienen que dejar de lado ese interés particular, personal, el interés del partido, el interés de su líder, para que ese interés se focalice, se potencie, se fortalezca en el interés del ecuatoriano, de los ecuatorianos. Yo veo con mucha tristeza y decepción cómo algunos dirigentes sindicales que están toda la vida ahí
hablan por más derechos y más derechos para los que tienen empleo, pero ¿quiénes tienen empleo? Apenas el 33% de los ecuatorianos tienen empleo fijo, lo que quiere decir que el 66.6% de los demás ecuatorianos no tienen un empleo fijo. Por ese 66%, hablando de cifras redondas, por ese 70% de ecuatorianos que no tienen un empleo fijo, es el que hay que abogar y generar nuevas normas, nuevas reglas de contratación que sin duda permitan la incorporación al sector formal de la economía de esta gran cantidad de ecuatorianos. Continúan en el panel con la entrevista, ingeniero, ¿no? Sí. Precisamente saludar al presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Quito. Y lo voy a sacar un ratito del contexto, visto desde la arista del sector empresarial de los temas nacionales, para ubicarlo un ratito en lo que ocurre en la capital de la República, porque el fin de semana, pues, el Comité Empresarial Ecuatoriano hacía un pronunciamiento, y ya que hablaba usted de los políticos, precisamente han llevado a nuestra capital a una situación que no tiene parangón en la historia. Y en esa medida quería conocer exactamente a esta hora, porque cada día ocurre algo, hay algún pronunciamiento, alguna cuestión ocurre, pero no se ven visos de solución a lo que pasa en la alcaldía de nuestra capital, ingeniero. Mire, lo más grave que está ocurriendo en Quito es la desidia, la desatención, la falta de planificación con la que asumieron las autoridades la alcaldía de Quito y el Consejo de Quito. El Consejo Metropolitano de Quito es gigante, tiene 21 miembros. Entonces, lograr consensos entre 21 miembros es un tema muy complicado, pero también nosotros desde el sector empresarial vemos que hay una falta de planificación, una falta de ejecución, una falta de decisión. El Metro de Quito, que es una obra no solamente para la ciudad, está en la ciudad de Quito, en la capital, pero es una obra que la pagan todos los ecuatorianos, 2.500 millones de dólares más o menos cuesta, no está funcionando. Y ya el alcalde anterior, hace más de 2 años, lo dejó en un 90-95% listo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no funciona el Metro de Quito? ¿Qué es lo que pasa con los servicios de recolección de basura, con los servicios de obras públicas en la ciudad de Quito? Son muy deficientes. Y esta falta de planificación, esta falta de conocimiento de los problemas de la ciudad ha hecho que la administración municipal actual en la ciudad realmente sea muy deficiente. Si a eso se le suma los escándalos de corrupción durante la pandemia, las investigaciones fiscales que existen en este momento, las indagaciones fiscales que existen en este momento, en que las autoridades más altas de la ciudad tienen un grillete electrónico y tienen que presentarse semanalmente en fiscalía, realmente vuelven el panorama absolutamente oscuro, turbio, y sin duda la Corte Constitucional es la que tiene que decidir este tema, porque hay un conflicto de competencias entre lo que dice el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, y las medidas cautelares que solicitó una de las partes. Entonces, en este momento, nosotros desde el sector empresarial abogamos porque la Corte Constitucional zanje definitivamente este problema jurídico y determine quién tiene que ocupar la alcaldía de Quito. Y solamente una cosita, ¿no? Antes de darle el paso a mis compañeros, pero tal vez, ¿no? Porque usted mencionaba de arranque el tema del número de ediles, ¿no? De concejales metropolitanos que tiene Quito. Pero en principio lo que se buscaba es la representación de los diversos sectores, ¿no? Que convergen en el cantón o en la zona metropolitana, ¿no? Y eso a uno le suena súper que bien, pero más bien no es precisamente el desgaste que tiene la clase política nacional, porque usted mencionaba lo otro, ¿no? No hay un manejo técnico como debería de ser, y precisamente en este caso el alcalde metropolitano de Quito lo que busca es pagar favores políticos y ubicar gente que no tiene los conocimientos para manejar áreas técnicas como precisamente se demanda, ingeniero. Nosotros vemos que existe un reparto, digámoslo así, de funciones y de poder en el Consejo Metropolitano de Quito. Y esto ustedes que son periodistas, comunicadores, pueden investigar tranquilamente y verificar en las páginas web de las empresas públicas de Quito, la empresa de agua potable, la empresa de rastro, la empresa de transporte y las 16 o 18 empresas públicas que tiene Quito. ¿Quiénes son los presidentes del directorio? Y son concejales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre justamente que hay estos juegos políticos dentro del Consejo Metropolitano y muy lamentablemente se olvidan los concejales que tienen apenas 2 funciones, de acuerdo con el COTAD: legislar y fiscalizar. Ellos no deben administrar,
y sin embargo tienen voto y poder de decisión dentro de los directorios de las empresas. Eso no es posible. Eso tiene que cambiar. Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación de Industrias, no ahora, lo hemos planteado desde la administración cuando cambió todo este tema, en la administración del general Paco Moncayo, ya hace más de 12 años, ya lo dijimos, no puede tener ese modelo administrativo la ciudad de Quito. Tenemos más de 20,000 funcionarios en la alcaldía, que obviamente hay que pagarles un sueldo y un salario, y esto se gasta el 80% del presupuesto del municipio de Quito. Es imposible atender las necesidades de una ciudad de 3 millones de habitantes destinando el 80% del presupuesto al pago de nómina. Correcto. Entonces el modelo administrativo tiene que cambiar. Sí, entendido, totalmente. No se puede retasear así precisamente lo que es el manejo de todo este aspecto que tiene que ver con el municipio metropolitano. Jaime Velázquez con más inquietudes. Gracias, Alberto. Buenos días con todos. Pablo, la verdad, bienvenido por acá en I99. ¿Cómo presentarse como empresario y mirar el futuro? Porque la verdad es que hay una incertidumbre muy grande en el Ecuador. En estos momentos hay una sociedad que demanda cambios, y a su vez hay cierta parte o ciertos sectores que no desean esos cambios. Inclusive se está hablando de movilizaciones. ¿Cómo toma el empresario esa incertidumbre que el Ecuador está mirando en estos momentos, cuando hay estos riesgos de sectores radicales que piensan paralizar al Ecuador? Jaime, yo creo que lo único constante es el cambio. Estamos atravesando la cuarta revolución industrial, estamos atravesando la automatización en la producción, en los procesos, en la comunicación, ¿no es cierto? El mundo es otro, el mundo ya no es del mundo de 1800, de 1900, no, estamos viviendo en pleno siglo XXI y necesitamos justamente una mayor cohesión social. Creo que el Ecuador no puede caer bajo el chantaje de grupos políticos, de grupos empresariales, de grupos sociales, de ningún tipo, para poder seguir avanzando. Estamos atravesando la peor crisis económica en la historia del país. Nunca había decrecido el Producto Interno Bruto 8.5% como lo hizo en el año 2020, producto de la pandemia. Nunca habíamos enfrentado ni el mundo ni el Ecuador una pandemia tan larga, tan compleja como esta. Por eso entonces necesitamos un entendimiento. Hay que generar sinergias, hay que generar diálogo, y eso es importante que el gobierno lo haga. Pero el gobierno también tiene que tomar decisiones, por ejemplo, en los aspectos más importantes de la economía. Yo lo que hago desde el sector empresarial es un llamado al diálogo, al consenso y al renunciamiento de las posiciones, porque obviamente cada gremio, cada sector tiene una posición, pero yo sí desde el sector de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, involucrados en el diálogo, involucrados total y absolutamente en la búsqueda de soluciones, no en la generación de problemas. ¿Cuál es la posición que tienen los empresarios con respecto al tema del subsidio de combustibles? ¿Les afecta o no les afecta, o están de acuerdo en mantener ese incremento paulatino hasta llegar a los niveles internacionales? Muy importante su pregunta. Nosotros hemos mantenido desde el sector empresarial, llámese Cámara de Industrias, Federación de Industrias, Comité Empresarial Ecuatoriano, y hay documentación de esto desde hace más de 12 años, que hemos señalado claramente que los subsidios tienen que tener 3 calidades o cualidades. En primer lugar, tienen que ser temporales. En segundo lugar, tienen que ser focalizados, es decir, a las personas que realmente lo necesitan. Y en tercer lugar, no pueden generar beneficios a quienes no se lo merecen. En el Ecuador ha pasado todo lo contrario. Han habido subsidios a las gasolinas desde los años 80. Se benefician personas que tienen alta capacidad económica, y además de eso, se benefician los contrabandistas que sacan gasolina, que sacan diésel del Ecuador hacia Perú y hacia Colombia. Y lo que hay que hacer entonces es un aumento paulatino de las tarifas de los combustibles, pero focalizando en este momento, y que no hay ese proceso de focalización, por ejemplo, en el tema del transporte público, para que las personas de las clases, de los estratos sociales más débiles, más necesitados, no se vean afectados. Así es que hay que trabajar en eso, en la focalización, para ver la manera en la cual, por ejemplo, a través de tarjetas inteligentes, a través de chips, de lo que se denomina la tercera placa, el transporte público pueda tener ciertos beneficios en lo que tiene que ver con el diésel para el transporte público. Clarísimo, y obviamente Pablo. No tocar el gas. Clarísimo, Pablo. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tengas pronto. Ramiro, voy al final yo. Patricio, solo a mí me queda una cosa, ya que estamos viviendo en un ambiente olímpico, veo muchas críticas en el tema,
y el éxito de la asociación público-privada que hay entre el Estado y el sector privado liderado por las cámaras en el país. Ayer vi el recibimiento a las medallistas y ve cómo la empresa privada se hacía presente. Pero yo creo que sería bueno que la empresa privada adopte a deportistas para preparar, ya que los escasos recursos que demandan ellos, los extensos recursos que demandan ellos versus los pocos recursos que tiene el Estado, genera este tipo de distorsiones e inequidad. ¿Usted no cree que podrían en algún momento las empresas ponerse la camiseta del Ecuador y adoptar a alguno de estos deportistas? Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, y yo veo con muy buenos ojos cómo importantes instituciones financieras apoyan a los deportistas, apoyan a los equipos. Lo que hay que hacer aquí es constantes, lo que hay que hacer aquí es, hay que planificar, hay que tener una planificación para que ese apoyo no sea temporal, no sea por un año, por 2 años, sino sea durante la carrera del deportista y posterior. Y aquí también hay que trabajar mucho en los temas de marketing, en los temas de comunicación, para poder sacar el mejor provecho de la imagen para ese mismo, digamos, atleta. Yo ponía en mis redes sociales que la nueva piel del país debería ser esa camiseta maravillosa con la cual Richard Carapaz durante 6 horas pedaleó y nos dio esa medalla de oro en ciclismo. Pero ahora mire usted estas guapísimas mujeres, Neisy y Tamara, cómo pueden también con esa imagen maravillosa, son mujeres jóvenes, son guapas, con ese tocado de su pueblo afro, que son orgullosas, también rescatar esa identidad y ser un ejemplo para las niñas y las mujeres de este país. Así es que totalmente de acuerdo, tenemos que apoyar como empresa privada a un proceso de los deportistas. Le tomamos la palabra, le paso a Eduardo Mendoza, pero ese tocado ya lo está usando aquí Jaime, entonces ya está de moda. Bueno, mi querido Pablo, escuchándolo, realmente, siendo usted un representante de gremio y de la empresa privada, percibo, ayer estuve con gente de las empresas más importantes, con el 1, 2 y 3 de una de las empresas más importantes del Ecuador en un almuerzo, y percibimos que está muy bien el tema de la vacunación, está muy bien porque fue organizado por gente de fuera de la empresa que pudo hacer realmente un talentoso en distribución, ¿no verdad? Que eso es lo que ha pasado en organización y se hizo muy bien. Pero en cambio hay un tema en general que pasa mucho acá en Guayaquil, que hay una iliquidez en el mercado porque no se siente, y Guayaquil vive del comercio. Y entonces eso comienza a desesperar a la gente. Entendemos que la banca de alguna manera está esperando lo que dijo el gobierno nacional o lo que comentó el gobierno nacional respecto a que va a ser una reforma en el patrimonio y tal para poder prestar. Yo entiendo eso, pero mientras tanto, esta sensación puede contrastar con este sentimiento y con esta buena onda de la vacunación, del gobierno nuevo, de las libertades, etcétera. ¿Qué hacemos o cómo ayudamos para que esto pueda conjuntarse en favor del Ecuador, como se expresó en la elección del 11 de abril, mi querido Pablo? Primero la salud. Ya estamos saliendo de este tema, pero después hay que trabajar en esa agenda de competitividad que yo mencionaba en un inicio. Es fundamental entonces, por ejemplo, trabajar en todo lo relacionado a la mejora en los trámites, en todo lo relacionado al acceso al financiamiento, al crédito, y de esa manera reactivar la economía. Tenemos que trabajar en una agenda comercial también que es tan importante para poder fomentar nuestras exportaciones. Así es que hay que dar grandes pasos. Yo veo con buenos ojos cómo la banca en ciertos segmentos, y el día de hoy vi un anuncio de un banco que ponía en 8.5% la tasa para el crédito hipotecario. Hay que reactivar a la construcción, porque en la construcción están encadenados más de 30 sectores productivos: hierro, cemento, transporte, logística, servicios, materiales de madera, textiles, etcétera. Hay que hacer eso, y de igual manera hay que trabajar en una agenda de mayor producción. Sin producción no va a haber empleo. Por eso es fundamental entonces trabajar en una agenda de competitividad. Sí, yo tengo algunas preguntas al público, Pablo, no voy a molestar, solamente insisto, debemos concentrarnos en cómo lograr inyectar más liquidez en la economía. Este es un tema importantísimo
porque repito, sobre todo acá, ¿no? En la capital, en Quito, mucha gente vive del gobierno, de la burocracia, y es normal, ya, pero acá el tema comercio sí golpea, entonces inyectar, y eso es algo que se puede conversar fácilmente, porque tampoco es que es tan grave, se puede conversar, y ustedes que son un gremio, igual que nosotros que trabajamos en pro del país, debemos buscar caminos para hacerlos. Efectivamente, primero es lo primero, la vacunación, pero luego de este mes que viene tenemos que tomar pasos concretos para poder ayudar a la gente en este tema, mi querido amigo. Con esto agradecemos. Sin lugar a dudas. Sí, muchísimas gracias a ustedes, a Pablo, y su amabilidad para con nosotros, y seguiremos conversando. Un gusto siempre. Gracias. Perfecto. Pagamos corte comercial, regresamos inmediata. Más adelantito con algunos detalles. Va a estar movido el tema alrededor del sector de la bahía de Guayaquil. Ya les vamos a comentar justamente el alcance del anuncio que ayer la alcaldesa Cintia Viteri. Es un tema bastante delicado, pero es importante también que los ciudadanos tengan esta orientación. Así que volvemos con aquello y con otros temas. Son las 9:06. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.